Supercrack Estrella presenta El último exorcismo del padre Malachi Martín. El padre Malachi Martín, autor de bestsellers y exorcista de fama mundial, que inspiró la película El Exorcista de 1973, y valientemente dejó la Iglesia Conciliar en 1964, año en que ésta reemplazó a la Iglesia Católica como iglesia institucional, para convertirse en un sacerdote católico tradicional e independiente en los Estados Unidos. Ahora un exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha revelado cómo murió el P. Martín. Fue empujado a su muerte tiempo después que una niña de 4 años poseída por el diablo le hablara. Un exagente de la CIA ha revelado ahora cómo murió el padre Malachi Martín, el consejero papal que dejó la falsa iglesia para convertirse en un sacerdote católico tradicional, autor de bestsellers y vaticanista. El P. Martín fue también un exorcista de renombre mundial, que inspiró la película El Exorcista de 1973, el agente Robert Marrow, que también era conductor y chofer, aparte de amigo del padre Martín, dijo que el exorcista fue empujado a su muerte por una caída después de que una niña poseída le habló, y tiempo después fue empujado por una fuerza invisible, causando un traumatismo mortal en la cabeza al sacerdote de 78 años. En 1999, el P. Martín debía llevar a cabo un exorcismo en una niña estadounidense de 4 años que se decía estaba poseída. Cuando el P. Martín llegó a la casa en Connecticut, la familia ya estaba allí, y la niña se acercó al sacerdote y dijo: "Así que tú eres Malachi Martín, ¿y crees que puedes ayudarla?". De esta forma el diablo habló a través de la chica poseída. El conductor declaró que dicho encuentro fue lo más inquietante que había visto en su vida. Nunca olvidaré la expresión de su cara, aquella expresión en una niña de solo 4 años era imposible de creer, los pelos se me pusieron como escarpias. Espere a que el padre terminara su exorcismo en la casa. Cuando el padre terminó le pregunté qué tal fue todo, a lo que el padre me respondió que todo fue muy bien. Un éxito, la niña ya no estaba poseída. Entonces los padres y aquella niña de 4 años, salieron de la casa dirección al coche, montaron a la niña en el asiento de atrás, la niña bajó la ventanilla del coche y llamó al padre Malachi Martín. El padre estaba un poco sorprendido, y se acercó al coche. Entonces pude ver algo que jamás olvidaré, la niña le lanzó un beso con la mano que me pareció lascivo, impropio. Aquello me congeló la sangre. Aquella niña tendrá ahora 24 años. Según el padre jesuita Malachi Martín, un sacerdote muy cultivado y relacionado, uno de los conocedores del tercer secreto de Fátima, y con acceso al Papa, el 29 de junio de 1963, durante el pontificado de Pablo VI, un grupo de importantes eclesiásticos celebraron en la Capilla Paulina del Vaticano un ritual satánico de entronización de Satanás, inaugurando la era de Satanás. Según Malachi, el mismo Papa Pablo VI declaró que el humo de Satanás había entrado en el Vaticano, una afirmación que confirmaron tanto el exorcista Gabriele Amor como un grupo de prelados católicos disidentes llamados los Milenarios. De igual manera, el padre Malachi también sostuvo la existencia de organizaciones satánicas en Estados Unidos que fueron creadas por los prelados. El padre Malachi Martín falleció en 1999, su muerte pasó mayormente inadvertida salvo por aquellos que seguramente emitieron un suspiro de alivio. El sacerdote convertido en novelista tras una ilustre carrera al servicio del cardenal jesuita Agustín Bea. Antes de pedir que se retiraran sus votos de obediencia y pobreza, Martín mantuvo hasta el final de sus días que se celebraban rituales luciféricos en el Vaticano. El padre Malachi Martín trabajó con los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, tuvo 3 doctorados y acceso directo al Papa. Eminente teólogo, experto en la Iglesia Católica, ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Obispal del Vaticano. Es el autor de libros exitosos: El Vaticano, El Último Cónclave, El Rehén del Diablo, Los Jesuitas y The in the Sweat House, El Último Papa, entre otros. Él estaba especializado en teología en Lovaina, allí recibió doctorados en idiomas semíticos, arqueología e historia oriental. También exorcista por más de 20 años del Vaticano. Como consecuencia estudió en Oxford y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De 1958 a 1964 sirvió en Roma, donde era un allegado al renombrado cardenal jesuita Agustín Bea y al Papa Juan XXIII. Las declaraciones más estremecedoras sobre la élite oscura que domina los asuntos de la Iglesia se realizaron en una serie de novelas, ya que el mismo Martín admitía que la mejor manera de transmitir su información era de forma novelada. En The Case of This Blood, 1990 del inglés, Las llaves de esta sangre, el autor describía la presencia de una fuerza maligna en las cancillerías del Vaticano, denominada por los clérigos enterados del asunto como la superfuerza.
De hecho, en los Estados Unidos, usando el cine como fuente de publicidad satánica, metieron esta frase satánica en la película La Guerra de las Galaxias, como que la fuerza te acompañe. Otra novela, Wind Sweathouse, 1996, prosigue la alucinante odisea del satanismo en la iglesia, afirmando que el verdadero tercer secreto de Fátima no era sino la advertencia de que el maligno se había infiltrado en el Vaticano, y que se sustentaba de una red de clérigos pedófilos aliados a poderosas sectas satánicas. El padre Malachi falleció súbitamente, y muchos piensan que quisieron silenciar a un jesuita que sabía demasiado y que estaba contando demasiadas cosas. Curiosamente, en la época que apareció muerto, el padre Malachi se encontraba escribiendo un libro en el que denunciaba el papel activo del Vaticano en la construcción del nuevo orden mundial. Recientemente ha salido un documental donde se dice que Malachi Martín cayó de una silla, mientras intentaba coger un libro y que cayó. Su chofer y amigo contó en ese documental que Malachi le llamó por teléfono y le dijo que una fuerza sobrenatural la había empujado. Unos días después murió en el hospital. Muchos son los que piensan que Malachi cayó en una trampa, que aquella niña de 4 no era humana del todo. En una entrevista Malachi Martín dijo: Wind Sweathouse, el último papa, está escrito en forma de novela, que es un género literario muy útil. La gente se pregunta qué tanto en este libro es real, qué tanto es imaginación. Y yo siempre les digo que el 85% de los personajes son reales y 95% de los eventos son reales, pero están ocultos en forma novelada. El tema principal, que podría sorprender a mucha gente, es este. La organización llamada la Iglesia Católica Romana, compuesta de cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que dirige diócesis, parroquias, escuelas, academias e institutos, está en apostasía. Esta es una afirmación muy fuerte. El que es apóstata niega verdades básicas de la fe. Por ejemplo, Dios no existe, no existe el infierno, la gracia divina no existe el pecado personal. En este momento, una considerable mayoría de católicos están en apostasía, y al menos un número considerable de cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos están en apostasía. La apostasía actual es peor que la herejía arriana que negaba la divinidad de Cristo. Estamos en una situación terrible donde los hombres de iglesia no creen que Jesús está en el Santísimo Sacramento, ni siquiera creen que Jesús es Dios. Ellos están a cargo de la iglesia. Los líderes de la iglesia conciliar siguen rígidamente el Vaticano II. Están en apostasía, pero muchos no lo saben. Ellos ya no encuentran útil el rosario y no creen en los privilegios de Nuestra Señora. Todo eso se fue. Y lo más terrible es que si se pierde la fe, ni siquiera saben que la perdieron. Como ustedes saben, cualquiera que hable acerca de una conspiración es etiquetado como un loco conspiracionista. Pero tenemos la evidencia que antes del Vaticano II había un plan y algún día podremos publicarlo todo. Nosotros ahora sabemos que había un plan que influenció a Juan XXIII para llamar a un concilio. Una vez que se llamó al concilio, sabemos que cardenales como Suenens de Bélgica y Koenig de Viena se confabularon para cambiar este concilio de ser un concilio católico a lo que se convirtió. Se convirtió en algo que rompió con la tradición de la Iglesia y que produjo los documentos que ahora forman la base de la apostasía universal en la Iglesia Católica Romana. Era un plan cuidadosamente establecido y provino en última instancia de fuentes no católicas. ¿Por qué estos no católicos atacan a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia es el único gran obstáculo para realizar sus planes. ¿Qué hacer entonces? Destruirla por dentro, infiltrarla introduciendo algunos cardenales en la logía masónica. Estos cardenales se convertirán en miembros respetables de la logía, luego reclutar obispos y sacerdotes a la logía. Luego introducir la homosexualidad como un modo aceptable de vida para todos, incluyendo sacerdotes. Se hace esto muy cuidadosamente. Y esto es exactamente lo que sucedió. ¿Quién formuló este plan de infiltración en la Iglesia? Tenemos acérrimos enemigos. Ellos ven a la Iglesia Católica Romana como el gran obstáculo para sus planes. En este mundo, o se sirve a Cristo o se sirve a Lucifer, solamente existen estas dos opciones. Y ahora, desgraciadamente, se niega la revelación de Cristo en la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica como organización se está desvaneciendo, y este es uno de los temas de Wind Sweathouse. A esto se llama la autodemolición de la Iglesia. En los años 1960 se llevó a cabo esta consagración diabólica. Esta entronización de Satanás dentro del Vaticano es un hecho histórico.
Fue realizado un día particular por un cierto grupo de gente representante de los luciferinos de todo el mundo, fue de hecho realizada y por lo tanto, en un cierto sentido, Lucifer tiene poder en Roma, todavía no se adueña de Roma pero estoy seguro que él espera ser dueño de un papa futuro, como su hombre. El papa actual Juan Pablo II. No es su hombre, pero estoy seguro que espera su futuro papa propio para que la casa sea completamente suya. El único hombre que puede expulsar a Lucifer de Roma es el dueño de la casa, y ese dueño es el Papa. Es el Papa que debe efectuar el exorcismo, la limpieza de la casa. Y hasta que el exorcismo sea realizado, la situación en la iglesia permanecerá igual, no hay duda alguna. Lucifer es el príncipe y él ahora tiene un lugar dentro de la ciudadela central del Vaticano. Cuando se hacen exorcismos, menores y mayores, los demonios constantemente se burlan de la condición de la iglesia. Ellos dicen, nosotros estamos en San Pedro. En el Vaticano nosotros podemos hablar con quien queramos. Tenemos a nuestros representantes sentados junto a tu papa todos los días. ¿O de qué hablas? Nosotros somos legítimos, ¿cómo te atreves? Nuestro príncipe ha sido entronizado, instalado, y todavía estás en contra de nosotros. ¿Por qué nos persigues? Estoy citando a los demonios ahora. Esto es lo que dicen. Es espantoso. Uno sigue repitiendo el nombre de Jesús y las oraciones y la orden de que salgan. Eventualmente salen, bajo protesta, dicen, somos honrados por cardenales en Francia. El príncipe es adorado por hombres de iglesia, no podemos ser tan malos. ¿Por qué están contra nosotros? Desgraciadamente, es un hecho que sacerdotes y monjas, pero sobre todo prelados, se han convertido en partícipes de los aquelarres y adoran a Satanás, algunos de ellos están destinados a cumplir importantes trabajos. Algunos de ellos están destinados a convertirse en cardenales, lo cual es muy importante, otros son simples obispos o simples sacerdotes. Pero algunos están destinados a ser influyentes y por lo tanto, pueden hacer mucho daño. Y ellos obtienen atención especial. Créanme, ellos obtienen un trato especial, y reciben iluminación. Y conciben medios para hacer lo que deben hacer. Y se vuelven ricos. Y obtienen un trato preferencial. Y agradan a muchos. Luego está esto que es un fenómeno aterrador. Ellos se conocen unos a otros. Hay un olor espiritual. Hay un signo en su frente, o no sé lo que es. Una vez que pertenecen al malo, ellos se conocen entre ellos, incluso si nunca antes se han visto. Y se protegerán y promoverán entre ellos Usque mortem hasta la muerte. ¿Cuál es su agenda? Es esta. Ellos quieren borrar completamente lo sobrenatural en la enseñanza católica romana, para que nosotros nos convirtamos en seres humanos sin motivación por preocupaciones espirituales, entonces sucumbiremos a sus planes para la humanidad, que son planes nefastos. La iglesia debe predicar que en esta vida solo hay una finalidad realmente importante: ir al cielo. La agenda del nuevo orden dice, olvídalo. Debemos deshacernos de este mito pernicioso. Y nos deshacemos de este mito si hacemos nuestro el magisterio central, y este es el Papa, debemos tener el papado. Debemos corromper al Papa. Debemos tener al Papa de nuestro lado. Y eventualmente uno de ellos será elegido como Papa, por lo que será completamente obediente. En Windsweet House, el Dr. Channing, que era abiertamente satanista, dice que ellos tuvieron una gran influencia en la nueva liturgia, claro que la tuvieron. El Dr. Channing es una persona real, pero no revelaré su identidad. Es un luciferino muy importante en el mundo, los luciferinos tuvieron una enorme influencia en la creación de la nueva misa. La agenda luciferina suena democrática y equitativa e imparcial, es gentil e indulgente y permisiva y humana y comprensiva y hace la vida fácil. Pero hay ciertas cosas donde no puede haber compromiso ni discusión. Un objetivo clave del movimiento luciferino es ganar el control total del papado, porque si no tienen el control total sobre este, si tienen solamente un control parcial o parte del gobierno papal, la otra parte irá contra ellos. Deben controlarlo completamente. Hay dos maneras de controlar. O se ejercita el control al dar órdenes directas que son obedecidas, o hacerlo de tal manera que se cumpla su voluntad, sus órdenes, sin que se den cuenta. Una mayoría de los hombres de iglesia piensan que están bien, pero algunos de ellos han perdido la fe. Otros son débiles y no quieren ir contracorriente. No quieren levantarse. Hay muchos que conozco que no cometen ningún pecado grave pero no hacen nada. Aceptan todo, ellos son casi tan malos como los que conscientemente cumplen las malvadas órdenes de Lucifer. En cuanto al protocolo de renuncia en Windsweet House, este es el punto. Ese papa el del libro.
el que pone todavía trabas a la agenda de los enemigos de la iglesia, es muy permisivo en ciertas cosas, pero está absolutamente en contra de aflojar la prohibición de la iglesia sobre irregularidades morales como el aborto, la contracepción, masturbación, divorcio y segundas nupcias. Esta es una barrera. Es posible que aquella niña a la que el padre Malachi practicó un exorcismo, saliera de alguna base secreta como las que hay en Nuevo México. Nigel Watson, autor de Los ovnis. La conexión nazi, dijo. Suena como si estuvieran tratando de traer un montón de cosas separadas para hacer algo completo, pero añadió que la idea de que las bases de los alienígenas o de los platillos voladores estuvieran bajo tierra no era nada nuevo, ya que se remontaba al menos a 1962, cuando Albert Bender, fundador de la Oficina Internacional de Platillos Voladores, International Flying Saucer Bureau, IFS, en Bridgeport, Connecticut, afirmó que los seres extraterrestres lo habían llevado a un cuartel general subterráneo en la Antártida. Él dijo: los escépticos piensan que estas historias son el producto de desinformación maliciosa o fantasías, pero eso no impide que la gente crea en su existencia. Tal vez si todos pasamos bajo ese platillo volador refugio todos podamos creer. Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo: no hacemos comentarios sobre asuntos de ovnis. En fin, esa niña tendrá en estos momentos 24 añitos, quién sabe, quizás sea hasta famosa y no lo sabemos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.